hemos crecido, cuánto más hemos de cambiar. Continuemos con la lucha, la diferencia, la honestidad. Junto a mi familia quiero vivir por siempre aquí. Bello jardín de mi provincia, ya no te dejo nunca aquí. Y es que mi futuro lo construyo caminando. Toditico esté presente con mucha dignidad. El Gobierno Municipal de Valencia, representado por su alcalde, el ingeniero Juan Carlos Troya, el Patronato Municipal de Valencia, representado por su presidenta, Yadira Cortázar de Troya, y el del doctor Francisco Punina, en su calidad de director ejecutivo de la Fundación Sonrisa, estamparon sus firmas para hacer realidad un convenio de cooperación mutua. Estoy muy agradecida del trabajo de la presidenta del patronato porque ellos fueron los que me ayudaron para llegar acá. Sí, para que él ayuda mucho a la gente que más necesitan de alrededor y a nosotros también muchas veces nos ha ayudado bastante. Sí, muy agradecida al señor alcalde. Efectivamente, cuando los líderes de opinión tienden puentes, se puede cambiar la manera de ser y la manera de actuar. Lo que ha hecho el alcalde Troya no es otra cosa sino ser consistente en un trabajo que hemos venido haciéndolo desde hace algunos años atrás. Esta consistencia no es otra cosa sino lo que se piensa y se dice, se hace. Y cuando se hace en gerundio estas cosas, se consiguen nuevas sonrisas. Una sonrisa parece algo muy sencillo, pero el momento en que se la pierde, cuesta muchos miles de dólares. Esto es lo que estamos logrando a través de esta amistad, esta sólida relación que mantenemos entre el gobierno de Valencia y Fundación Operación Sonrisa. Posteriormente, el alcalde procedió a hacer un nuevo donativo de colchones para los niños que son atendidos en los centros integrales que tiene el PAMUD en la zona urbana y rural de Valencia. Estoy muy orgullosa de ser valenciana y de contar con el apoyo suyo de su señora esposa. También gracias a la licenciada Cecibel por estar aportando en el desarrollo integral de los niños y niñas y adolescentes de Valencia. La verdad que yo no esperaba, no sabía que iba a haber esto hoy día, pero mi corazón está que rebosa de alegría de ver que todo lo que nosotros pedimos se nos hace realidad. Muchas gracias. Siguen impulsando la atención a las personas que padecen de diabetes. La atención incluye controles médicos, charlas de nutrición y orientación en la manera correcta de alimentación. Yo soy Marlene Lugo, tengo que agradecer al patronato, al señor alcalde, a la esposa, por la preocupación que tienen de preocuparse por nosotros los enfermos, que somos personas diabéticas y hipertensas. Con mucha dignidad. Vale la pena recalcar que el mes de junio, el mes del niño, donde se le rinde toda la pleitesía, todo el homenaje, porque en realidad ellos son los gestores de nuestro futuro y que en realidad en manos de ella va a estar los destinos de la patria. Y es que mi futuro lo construyo caminando, toditico esté presente, con mucha dignidad.
hemos crecido, cuánto más hemos de cambiar. Continuemos con la lucha, la diferencia, la honestidad. Junto a mi familia quiero vivir por siempre aquí. Bello jardín de mi provincia, ya no te dejo nunca aquí. Y es que mi futuro lo construyo caminando, toditico esté presente, con mucha dignidad. Hemos crecido, cuánto más hemos de cambiar. Continuemos con la lucha, la diferencia, la honestidad. Junto a mi familia quiero vivir por siempre aquí. Bello jardín de mi provincia, ya no te dejo nunca aquí. Y es que mi futuro lo construyo caminando, toditico esté presente, con mucha dignidad. Me parece un trabajo excelente de parte del Patronato Municipal de Amparo Social, de la señora Yadira Cortázar Troya, que es la presidenta, y de todas sus colaboradoras, ya que en este recorrido he podido ver cómo han desarrollado los niños sus capacidades, cómo los niños chiquitos cantan, que están en un peso normal, tienen buena alimentación, les hacen juego y todo muy coordinado. Me siento muy contenta de participar y de poder acompañar a la presidenta, la señora Yadira Cortázar de Troya, ya que está haciendo un trabajo excelente con los niños de nuestro hermoso cantón. De mi provincia ya no te dejo nunca aquí. Y es que mi futuro lo construyo caminando, toditico esté presente, con mucha dignidad. Patronato Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Valencia. PAMUD. Querer ayudar es bueno. Hacerlo es mucho mejor.